Ser padre no está fácil, porque realmente yo lo quiero hacer bien, pero entonces hay gente que me dice que la crianza de antes es la que funciona, y hay gente que me dice que no, que hay que hacer las cosas como se hacen ahora. Entonces ya yo no sé ni lo que tengo que hacer. Cuando mi nene se cae, yo no sé si preguntarle, ¿estás bien, papito? ¿Te pasó algo? O si decirle, está bueno que te pase por estar brincando. Cuando no quiere comer, ¿qué se supone que yo haga? Tienes que comer, papito, para que crezcas un niño fuerte. O, mira, pero te lo comes o te acuestas con hambre. Cuando el muchachito se pone malcriado, ¿qué hago? A papá no se le grita, a papá se le habla con amor. Oh, parece que tú quieres perder los dientes. Hoy, háblame así otra vez para que tú veas. De verdad que estoy confundido. Que alguien me diga. Esto es el... Lo siento que solo está en español. Queremos respuestas. Sí, y yo creo que cuando yo siendo mamá, ¿verdad? Cuando uno empieza a esto de la aventura de ser padres, venimos confundidos. Escuchamos muchas teorías, escuchamos los consejos de la abuela, del tío, de la escuela, de los maestros. Entonces hay muchas voces viniendo que dice, pues, ¿qué hago? Que alguien me diga, dice este chico, ¿no? Y creo que es un reto, ¿verdad? El estar aprendiendo a cómo ser un papá, a cómo ser una mamá, ¿verdad? Entonces, es un proceso y nosotros los cristianos tenemos la ventaja de tener la palabra del Señor, ¿verdad? Como nuestra base. Tenemos la ventaja de tener consejeros en la iglesia, nuestros pastores y también el Espíritu Santo que poco a poco nos va guiando. Y la verdad que yo no quiero como espiritualizar, ¿verdad? Lo que es ser papá el día de hoy, no es eso, pero yo creo que tenemos que reconocer que sin Dios no podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos copiar, tal vez podemos tener una idea de cómo hacerlo, pero es difícil. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y dice, ¿qué nos dice el diccionario? A ver, cuando uno está enseñando, uno empieza a investigar. Y hay demasiada información. Pero básicamente dice que la palabra padre viene del latín pater, ¿verdad? De ahí sale la paternidad. Luego dice que es un varón que ha engendrado uno o más hijos, es una cabeza de una descendencia, familia, pueblo, es un autor, creador o fundador de algo. Y el último es el concepto que encontré en un diccionario bíblico. Y dice, papá o padre, igualmente se puede utilizar en relación o sentidos como el de progenitor o como aquel que es la cabeza o el líder de una familia. En la Biblia se utiliza también para referirse a los fundadores de las naciones y como expresión de respeto. Ok, entonces, yo sé que es demasiada información en esta parte, pero hay muchas maneras en que podemos describir a un padre, ¿verdad? Hay muchas maneras que podemos decir, sí, bueno, papá es obviamente el que, ¿verdad?, hace posible que tengamos hijos. El papá es un líder, el papá, o podemos decir, no sé si han escuchado que dicen, fulano de tal es el padre de la matemática. O en la Biblia vemos, Abraham es el padre de la fe. Y fíjense que también le dan un título así al enemigo, dice que es el padre de mentira, ¿verdad? Entonces, cuidado, cuidado que no sea ese nuestro padre. Entonces, también puede ser, dice, un autor, un creador o un fundador de algo, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de un padre, es de alguien que empieza algo, alguien que tiene autoridad. Lamentablemente en nuestros días se está perdiendo ese valor, esa masculinidad del padre, ¿verdad? Y entonces aparecemos las mujeres empoderadas que pensamos que no necesitamos un padre. Y eso no es lo correcto. Lamentablemente vengo a decirles que no es lo correcto. Dios hace las cosas de otra manera. Y si miramos en la Biblia, Dios vino a establecer un orden para la familia. Entonces, a veces nosotros podemos pensar, bueno,
no sé si yo realmente tengo una figura paterna en mi vida. O los papás mismos se pueden estar preguntando, no sé si estoy haciendo el papel de papá que debo tener o no, ¿verdad? Porque es difícil, como estábamos hablando al principio, como estamos viendo en el video. No sé cómo hacerlo, dice el chico, ¿no? Ayúdenme, que alguien me diga. Entonces, hoy vamos, primero Dios, a aprender qué es un papá, conforme al corazón de Dios. Entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio, si pasan a la siguiente slide, y dice, ¿cuál fue o cuál es nuestra propia experiencia con nuestro padre o alguna figura paterna? Cuando hago esta pregunta, también quiero pensar en las personas que tal vez no han tenido un papá, o tal vez que papá estuvo presente un tiempo y luego ya no, o puede ser que tal vez no hubo papá biológico, pero en algún momento de tu vida tal vez apareció un mentor, un maestro, o a veces tenemos tíos, abuelos, alguna persona que haya representado ese papel de papá. Entonces, yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio todos, desde el más joven al más viejo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. No se me vayan a dormir. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Quiero ver que todos tengan sus ojos cerrados. Gracias. ¿Por qué les pido que cierren los ojos? Porque no quiero que se distraigan. Todavía veo ojitos abiertos, todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Ay, no, es difícil, pero cierren sus ojitos. Ok, entonces, vamos a pensar en cuál es nuestra propia experiencia con nuestro papá o esa figura paterna en nuestra vida. O si no lo hubo, también piense qué sentimientos o qué pensamientos vienen en este momento. Quiero que pensemos en nuestra niñez, en nuestra juventud. ¿Qué sentimientos o dónde en nuestro cuerpo ahorita puede ser que haya cierto tipo de tensión? Lo que está en el alma se refleja en el cuerpo. Es posible que ahorita tal vez vengan sentimientos de enojo, sentimientos de tristeza o sentimientos de alegría y agradecimiento. Ok, abramos nuestros ojos. ¿Necesitamos respirar? ¿Sí? Ok, ¿por qué hicimos este ejercicio? Porque no toda nuestra experiencia es igual, ¿verdad? Entonces yo puedo estar con mi esposo y yo en mi cabeza tengo una imagen de mi papá, yo tengo una imagen paterna, yo tengo una experiencia propia y no puedo esperar que él tenga la misma experiencia que yo, ¿verdad? Porque cada quien crecimos con nuestro propio padre o no. Entonces, ¿alguien sintió algo así como tristeza, alegría, agradecimiento? ¿Qué emociones sintieron en estos momentos? Si alguno quiere compartir. Agradecimiento. Agradecimiento. Nostalgia. Sí. ¿Algún otro sentimiento diferente? Satisfecho. Muy bien. Ok, sí, entonces se dan cuenta, no todos tenemos la misma experiencia cuando pensamos en una figura paterna. Quiero ser muy sensible a las personas que tal vez no han tenido una figura paterna en lo natural, pero quiero contarles que el Señor es nuestro Padre por excelencia. Amén. Y de eso se trata, que esta tarde nosotros salgamos sabiendo esto, que sí tenemos un Padre, sí nos ha cuidado un Padre y sí somos amados por un Padre. Amén. Bueno, entonces, ya después de que hemos hecho esta reflexión, les voy a compartir un poquito de mi propia experiencia. Casi nunca he compartido acerca de mis padres, ni de mi mamá, de mi papá, pero siendo yo chiquita, bueno,
No hace mucho, no estoy tan alta. Sí, estando yo jovencita, siendo yo una niña, para mí mi papá era mi mundo entero, mi héroe. Mi papá para mí era como, no me lo toques, es mi papá. Y yo estuve como única niña por durante 6 años. ¿6 años? Sí, 6 años. Entonces yo me disfruté a mi papá. Yo era la nena de papi. O sea, mi papi. Pero, entonces, para mí mi papá lo era todo. Si mi papá estaba, yo estaba contenta. Si mi papá estaba, yo era plena. Si mi papá estaba, yo estaba segura. Yo daba pasos con seguridad. Yo, me sentía amada, protegida. Y era mi héroe. O sea, era mi todo, ¿verdad? Y yo creo que algunas de las mujeres me van a entender. Entonces, poco a poco uno va creciendo y uno se da cuenta de que papá no es perfecto. Uno se da cuenta que papá de vez en cuando se enoja y tira todo por allá. Uno a veces va creciendo y se da cuenta que si no le gusta algo, ¡pah!, vuela todo por allá. Esa también fue mi experiencia. Mi papá a veces se enojaba y tiraba todo. Si no le gustaba, lo tiraba. Y yo estaba observando. Entonces, conforme uno va creciendo, como les digo, uno va viendo las imperfecciones de papá, esos pies de barro. También crecí un poquito más, unas candelas más en el pastel. Y yo siempre en mi niñez había escuchado comentarios de mi papá. No, es que tu papá aquí, tu papá hace esto y lo otro, y yo no lo quería creer. O sea, en mis ojos, mi papá no era como me lo estaban describiendo. Yo sabía quién era mi papá. Entonces, fui creciendo y viendo cómo esos comentarios o esas cosas que a mí me decían, lo iba como comprobando que sí era así. Entonces ya mi cariño, mi admiración, ya ese concepto de que mi papá era mi mundo se empezó a disminuir, a ser más chiquito. Y decía, no puedo creer, no puedo creer que mi papá sea esto que me han dicho toda la vida. O sea, yo sinceramente no lo podía aceptar. ¿Por qué? Porque es mi papá, ¿verdad? Entonces, de repente mi papá tuvo que venirse aquí a los Estados Unidos, entonces yo no tuve a mi papá conmigo físicamente, ¿verdad? Entonces solo a través de una llamada por teléfono, solo así yo tenía, ¿verdad?, la comunicación con mi papá. Al principio las llamadas eran cada semana, cada día. Esas llamadas fueron cambiando a cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, y así fue cambiando. Ya mi papá ya se sentía más lejos. O sea, yo siempre tenía a mi papá aquí, en un lugar muy especial. Pero poco a poco ese lugar fue alejándose y alejándose, haciéndose más chico, menos importante, menos de influencia. Empecé a tener más inseguridad, más preguntas, que a veces uno de niña, ¿verdad?, necesita. Y al ratito les voy a enseñar algunas estadísticas. Pero bueno, llegué a mi edad adulta y ahí fue donde el abrir de ojos, ¿no? El abrir de ojos cuando yo realmente vi a mi papá totalmente diferente al que yo conocí toda mi niñez. Me enteré de una familia que yo no quería aceptar que existía esa otra familia. Y fue muy difícil porque entonces sí, totalmente, el altar donde yo tenía a mi papá, ¡pum!, desapareció. Y mi papá quedó hasta el suelo. Entonces, eso dañó mi vida, dañó mi corazón, dañó mis emociones. En ese entonces también iba a entrar a la universidad porque entré muy jovencita, a los 17 años entré a la universidad. Y yo no tenía a mi papá para pedirle su consejo, ¿verdad? O si me lo daba, era así como, bueno, tú decides, hija,
yo te mando el dinero. Y así se solucionaban a veces las cosas. Ten, aquí está este dinero. Pero eso empezó a dañar y a dañar mi corazón, ¿verdad? Entonces dije, pues no, pues me peleo con mi papá. Luego llega otro hombre a mi vida con el que he estado pasando estos últimos años y pues ya era la hora que nos íbamos a casar. Y yo le dije a mi papá, me tengo que regresar a Guatemala porque me voy a casar. Y mi papá no me lo creyó, no me lo tomó en serio y me dice, no te vas a casar. Sí, me voy a casar. O sea, él se había desaparecido de mí como más de 10 años tal vez. Entonces, cuando yo ya estaba lista para casarme, mi papá no me acompañó en mi boda, ¿verdad? Entonces, esa fue una experiencia tan dura, tan triste, porque ¿quién de novia no quiere a su papá presente, verdad? Pero el Señor, mi Padre Celestial, siempre provee. Siempre provee. Apareció alguien que era como el papá espiritual de mi esposo, a un pastor del Salvador. Y créanme que en el momento que yo lo conocí a él, fue cuando llegó en un momento crucial en mi vida. Fue cuando yo descubrí, ¿verdad?, las infidelidades de mi padre, cuando me enteré de esta otra familia, cuando tenía que entrar a la universidad. O sea, era un momento tan crucial en mi vida que estaba ausente mi papá. Y luego, pues, como ya casi que nos íbamos a casar, me tenía que venir a los Estados Unidos. O sea, era un momento de crisis terrible. Apareció este hombre sabio de Dios, este pastor, que yo creo que el Señor me lo mandó para mí. Este hombre ya no vive, pero en cuestión de meses yo pude hacer una relación con él. Y él fue que me entregó a mí en el altar cuando yo me casé. Y yo me sentía orgullosa. Una vez más yo me sentía protegida, me sentía amada, ¿verdad? Porque alguien estaba cuidando de mí, ¿verdad? Entonces, esa es mi historia. Y así como yo tengo mi historia, obviamente no hay muchos más datos, ¿verdad? Pero así como yo tengo mi historia, yo sé que cada uno de ustedes, sea papá o no, tienen su propia experiencia, ¿verdad? Yo creo que cada uno tenemos una historia que contar. Por eso a veces, ¿verdad?, no tenemos que saltar a conclusiones. Es que no eres un buen padre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros traemos esa diferente historia, ¿verdad?, detrás de nosotros. Entonces, eso a veces se complica cuando ya venimos, ¿verdad?, a formar nuestra propia familia y queremos saber, ¿verdad?, cómo le hacemos. O sea, ¿qué bases tengo para ser una mamá, para ser un papá? Y para los varones, que en este caso estamos hablando de los papás, los varones necesitan ese fundamento. Necesitaban esa seguridad, esa guianza, ese amor, esa comunicación de parte de su propio papá, ¿verdad? Entonces, a veces nosotras las mujeres nos portamos un poquito crueles y decimos, es que él es hombre. Es hombre y también tiene su corazoncito, ¿verdad? Todos los hombres también tienen su corazón, también tienen su necesidad de papá. Fíjese que a través de las generaciones, el enemigo se ha encargado de quitar esa imagen del hombre como líder, del hombre como cabeza, del hombre como protector. El enemigo está queriendo robar esa identidad, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos de un Padre que es perfecto, debemos de pelear en contra de eso y estar con las antenitas de vinil bien paradas para detectar cuándo es que viene ese enemigo a nuestra familia, ¿verdad? Porque no podemos permitir que esa imagen o ese diseño que Dios ha tenido desde el principio sea quitado, ni modo que solo se desaparezca, ¿verdad? Entonces, yo creo que no venimos aquí a ponernos sentimentales, pero es la realidad de muchas personas. Así como yo tuve esa realidad de que lastimosamente mi papá estaba aquí en un lugar y de repente se cayó todo,
Así yo creo que hay historias también, ¿verdad? Y les voy a pedir si me ponen el siguiente video. Y antes que me lo pongan, solo quiero decirles algo. Este video que vamos a ver habla acerca de trauma y lo vamos a cortar en medio, o bueno, lo vamos a cortar el video porque el resto ya no va a ser necesario para los propósitos de esta enseñanza. Amén. Entonces, si me ponen el video 2, por favor. It's time now, everyone. We're going to do the Compassion Trauma Circle. Is everyone ready to face their past with compassion? Is that a yes? Yeah! While you were growing up, during your first 18 years of life, if a parent or other adult in the household often or very often would swear at you, insult you, put you down, or humiliate you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often or very often pushed, grabbed, slapped, or threw something at you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often or very often ever hit you so hard that you had marks or were injured, step inside the circle. If you often felt that no one in your family loved you or thought you were important or special, step inside the circle. If your family lived in extreme poverty, step inside the circle. Step inside the circle. Step inside the circle. Step inside the circle. There is no shame. There is no shame. There is no shame. I'm so good. Good to see you. How are you? Amen. Noel, good to see you. Welcome. I was abused as a young girl. I was beaten by my mother. I was verbally abused by my mother. I was sexually abused by another man. My father was an alcoholic. My mother was a rageaholic. I've driven drunk. I've sold drugs. I was a juvenile delinquent. Probably my story is similar to most of your stories in here. I'm white and I'm female and nothing happened to me. So, I got a get out of jail free card. And so I'm here now because I see myself in every one of you. I'm a traumatized child raised by a traumatized child. My mother was traumatized as well as her parents. Like he said, we wasn't born in a world of being evil people. My mother didn't want me. She hid her pregnancy. She tried to flush me down the toilet. But as I learned about these things, I always asked myself what was wrong with me. Gracias. Ay, un poquito fuerte. Un poquito fuerte, pero es un estudio que se realizó no hace mucho, en el 2020. Lo voy a resumir para las personas que tal vez no cacharon por el inglés, pero básicamente son más de 200 hombres que están encarcelados en una prisión muy restringida y básicamente esta mujer es parte de un proyecto que se llama Compassion Prison Project y entonces
el propósito de este programa es ayudar a las personas que están ahí adentro a salir de ese trauma, ¿verdad? A salir de a superar esos traumas, ¿verdad? Y a pesar de que están en la cárcel, pero este programa ha hecho capaz de que muchas personas hagan ese cambio, tengan esa nueva oportunidad. No sé si lo cacharon, pero uno de los prisioneros dijo, yo soy resultado, ¿verdad? Yo vengo de una mamá, yo tengo trauma por mi mamá, pero mi mamá recibió trauma de alguien más. Y así, si vamos atrás y atrás y atrás y atrás, estos daños no están pasando apenas ahora. Han sucedido a través de la historia, ¿verdad? Pero ahora con todos los estudios, con toda la media, como que estamos aprendiendo más acerca de todo esto, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que los papás que tenemos aquí hoy, los papás de nuestras familias, tenemos a veces que tener esa conversación, ¿verdad? O tal vez a veces los hombres son muy reservados, ¿verdad? A veces uno de mamá quiere que hablen y que conversen y que compartan, pero cuéntame. Y a veces los hombres simplemente no. Es algo que no se habla, es algo que no sale de aquí, ¿verdad? Entonces, este proyecto en esta cárcel es para eso, para que ellos vayan aprendiendo a salir de ese trauma y que puedan cambiar, que puedan hacer ese cambio. Entonces, nuestras parejas o los papás que están aquí hoy no están en una cárcel, ¿verdad? Están trabajando, gracias a Dios, están buscando al Señor, pero no significa que por eso van a ser perfectos. Yo les tengo una noticia a las mamás y a las mujeres que estamos aquí. Los hombres que tenemos en casa no son perfectos. No, así como nosotras no somos perfectas, ¿verdad? Los hombres que tenemos en casa no son perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que en la palabra dice, ¿verdad? Que el enemigo vino para robar, para matar y destruir. Entonces, desde muy antes, esta historia se ha repetido. Entonces, el enemigo ha querido es siempre su propósito derribar los diseños de Dios. La familia es un diseño de Dios y el enemigo quiere derribar ese diseño. ¿Y cómo lo hace? A través de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de nuestra casa? ¿Quién es la cabeza de nuestra casa? El papá, el esposo. Pero ¿qué está pasando en las noticias que estamos escuchando hoy en día? Las mamás empoderadas, ¿verdad? Se está metiendo tan sigilosamente o sea, yo no tengo nada en contra de las mujeres, de esos movimientos, porque yo misma soy mujer, soy female, female here. Pero yo creo que se está torciendo todo eso, ¿no? Y el enemigo cada vez más, o sea, antes se miraba así como muy escondido, ¿verdad? Muy debajo de la mesa se miraba esto de quitarle la autoridad al papá o al hombre de la casa. Pero ahora no, ahora a plena luz salen las mujeres a reclamar sus derechos, salen las mujeres que sí, que no necesito un hombre. Hello. Necesitamos un hombre, porque ese es el diseño perfecto de Dios. Entonces, a pesar de que están pasando todas estas cosas, Dios tiene otro plan para nosotros. Esa es la buena noticia, que Dios tiene otro plan para nosotros. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero enseñarles unas estadísticas. Si me pasan la next slide. Gracias. Esta estadística es del National Fatherhood Initiative. Hay una iniciativa nacional para los padres. Ahí están los números, ¿verdad? Dice que por lo menos 1 de cada 4 niños están en la casa sin una figura paterna, sin un papá. ¿Qué va a pasar con esos niños que no tienen papá?
hay muchas cosas que podrían pasar. Dice que hay mayor riesgo de pobreza, hay mayor probabilidad de tener problemas de conducta. Lo vimos en el video anterior, ¿verdad? Hay mayor probabilidad de que una chica quede embarazada en la adolescencia. Hay mayor probabilidad de enfrentarse al abuso. O sea, las estadísticas no mienten, ¿verdad? Todos estos datos ustedes los pueden encontrar en la internet y yo creo que estábamos hablando con la pastora que tal vez los podemos compartir en el chat de los hombres, ¿verdad? Para que ustedes sepan y se den cuenta que todo esto se habla allá afuera. Hay iniciativas que sí hablan de esto y a veces en la iglesia no se puede hablar o a veces se queda así como muy espiritualizado pero necesitamos tomar acción. Amén. Y saben que nosotras las mujeres podemos ayudar en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para que todo esto cambie? ¿Qué podemos hacer aquí? Y nosotros somos menos de 100 personas. ¿Qué pasaría si los papás de esta casa toman su lugar, son restaurados, hablan de sus traumas, sanan su corazón? ¿Qué pasaría con esta nueva generación que viene? Yo ya tengo nietos y yo quiero que esos mis nietos sean estables emocionalmente, sean estables en lo físico, sean estables tanto en la mente como en el corazón. Yo quiero eso para mis nietos, ¿verdad? Entonces yo quiero que todo es, yo creo que Dios puede hacer un cambio en todos los papás. Amén. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo le hacemos? Dice, Dios quiere sanar el corazón de papá. Dice, lo primero es, obviamente, sin Dios no podemos hacer nada. Entonces vamos a buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y quisiera que abrieran conmigo el libro de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Perdónenme, tenía cerrada mi aplicación. Ok, esta es la famosa parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Se los voy a leer. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta.
Esa historia creo que siempre la hemos leído, pero en este caso yo quiero que los papás sean estos hijos pródigos que regresan a la casa del Padre. Nadie nos puede ayudar tanto como nuestro Padre Celestial. Nadie más nos comprende mejor que nuestro Padre Celestial. Entonces, esta tarde yo le quiero invitar a todos los papás que sean ellos que regresen a la casa del Padre. Tal vez no es que se hayan alejado y se hayan ido al mundo a darse una gran perdida y regresar. No, tal vez estamos aquí todos los domingos, pero necesitamos regresar a la casa del Padre. Cada uno de ustedes puede regresar y decir, Señor, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento dejé de ponerle atención a mis hijos? ¿En qué momento dejé de pedir ayuda? ¿En qué momento dije, ya me cansé? Estoy harto. Nadie me comprende, ¿verdad? Entonces, para todos los papás, yo quiero decirles que hagan eso, que regresen a su Padre, que regresen al Padre que sí es perfecto, al Padre que sí nos puede ayudar, porque dice ahí que Él está recibiendo con los brazos abiertos y no le importó que el otro se llevó, o sea, sí se malgastó el dinero, ¿verdad? Dice que sí se malgastó el dinero, se fue de la casa temprano, le dijo, ¿sabes qué, papito? Creo que ya me quiero ir, ya me quiero hacer independiente, ¿verdad? Ya quiero yo volar con mis propias alas. El papá se lo dio, se lo concedió. Y regresa ahí sí que, ¿verdad? Como perrito, con la colita, ¿verdad? Metida. Arrepentido, ¿verdad? Regresa arrepentido y el padre no le importa, o sea, el muchacho viene y le dice, está bien, dice, si ya no me quieres llamar tu hijo, ¿verdad? Y que ya no me llamen tu hijo, está bien, pero con solo que me dejes, ¿verdad? Estar en tu casa, aunque sea trabajando para ti. Pero un papá, ¿cómo va a recibir a un hijo que regresa? Bueno, pensémoslo. ¿Cómo vamos a recibir, verdad? ¿Cómo Dios nos recibe a nosotros cuando hemos metido la pata? ¿Verdad? Cuando hemos fallado, pero feo. De esas cosas que no contamos. ¿Cuántas veces podemos regresar a nuestro Padre? Hay una canción que dice, yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Y otra vez, y otra vez, podemos regresar a nuestro Padre. Amén. Entonces los papás, les hago esa invitación. Tal vez no tienen con quién hablar, tal vez no tienen a sus padres ya, ¿verdad? Tal vez ya no están con ustedes, pero hay que hacer ese alcance hacia el Padre Celestial, de regresar en esa actitud del hijo pródigo y decir, Dios Padre, ayúdame porque estoy fallando, porque le pegué a mi hijo, porque dejé de ser proveedor, o porque no estoy presente, o porque me fastidian, porque pueden estar esas emociones también en la vida de un padre. Ok, ahora el segundo punto dice, tomando el lugar que corresponde en su familia. Bueno, aquí se ponen un poquito más prácticas las cosas. A ver, mamás, ayúdenme. ¿Qué cosas les gusta a ustedes que hagan los papás en casa? Lavar los platos. Limpiar el baño. I didn't hear that. Que esté presente. Ajá. ¿Qué más? Aprovechen. Que pase tiempo con sus hijos. ¿Qué otra cosa deseamos nosotras las esposas? ¿Cómo? Que laven los baños. Ajá, que laven los baños, que disciplinen a los hijos. Una más. Que saque la basura. Ok. All right. So de todo hay... Ok, ya, vamos a frenar. Ya. Tranquilas. Ok. Bueno, eso es fácil. Bueno, por fácil que parezca, a veces no lo hacen, ¿verdad, hermanitas? Bueno, la segunda cosa que tenemos aquí es tomar el lugar que corresponde en su familia.
Si usted es un padre de familia, si usted es el líder de la casa, si usted quiere tener siempre ese respaldo, esa honra de parte de la esposa y de los hijos, póngase las pilas. Tome su lugar. Que no haya necesidad de repetir una y otra y otra y otra vez. Excusas. Sí, o sea, Dios tiene la capacidad de ayudarnos, pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Hombres, ustedes tienen que pararse en su lugar. Ay, es que no. Es que yo trabajo. Qué bueno que tiene trabajo, pero ¿sabe qué? En la casa están los hijos esperándole, la esposa le está esperando. Una sonrisa, un abrazo, palabras de aliento, ¿verdad? A ver, ¿de qué otra manera pueden ustedes tomar su lugar? Yo conozco a un hombre en la Biblia que se llama Job. En el libro de Job está escrito que dice que él era el hombre más millonario de ese entonces. Dice que no sé cuántos miles de bueyes, no sé cuántos miles de ovejas, tenía sirvientes, tenía camellos y por lo que se ve tenía muchos hijos, porque dice que se iban de party todas las semanas. Entonces, Job cumplía un papel muy, muy importante que en el área espiritual, eso, por favor, papás, por favor. Este Job intercedía por sus hijos. Dice que no recuerdo cada cuánto dice en la Biblia, pero este Job intercedía por sus hijos. O sea, tal vez él no estaba en el party de los hijos, pero él dice que levantaba un altar, ofrecía un sacrificio a Dios y pedía perdón por sus hijos y decía: Dios, en caso que hayan pecado, por aquello que se les haya salido una mala palabra, por aquello que se hayan pasado las copas, perdónalos. Él intercedía muy seguido por sus hijos. Y wow, si yo hubiera tenido un papá que intercediera por mí, no hombre, la historia sería diferente. Pero papás, ustedes tienen esa oportunidad ahora, interceder por sus hijos, orar por la esposa. No hay nada más poderoso que la oración. Y no, con esto no quiero decir que pasen horas de rodillas, que pasen horas, ¿verdad? Hay pobrecitos orando. No, mientras están trabajando pueden ustedes estar orando por sus vidas, por las esposas, por los hijos, aún por su propia vida. El trabajo de un papá, el tomar el lugar que le corresponde, no es nada más sacar la basura, estar presentes. Claro que esas cosas son importantes también. Pero si algo sostiene la vida de un cristiano es la oración. Y qué más que nosotros mismos oremos por nuestros hijos y se los entreguemos al Señor. Fíjese que no sé si a los papás les pasa. Eso no me había preguntado antes, pero a mí de mamá me pasa. De repente, pues estoy durmiendo en la noche y de repente a las 3 de la mañana abro mis ojos y viene a mi corazón el nombre de mis hijos. Yo solo tengo 2 hijos, gracias a Dios. Viene a mi mente mis 2 hijos y empiezo a orar por ellos y empiezo a orar y a orar y a orar y a orar hasta que siento que ya, Señor, ya oré. A veces siento muy pesado, así, especialmente por mi hijo que está en la Guardia Nacional. Y es chistoso porque, bueno, no chistoso, pero es algo tan increíble que a veces estoy orando por él en la madrugada y al otro día él me escribe y me dice: mamá, ¿será que puedes orar por mí? Es que estoy pasando esto y esto y esto y esto. Exactamente por lo que yo oré en la madrugada. Entonces, yo no sé si a los papás les pasa, pero si no les pasa, nosotras mujeres vamos a orar que a ellos también les pase. Que los levante el Señor, que los despierte en la madrugada para orar, porque es tan importante esa protección que se ponen sobre los hijos, ¿verdad? Entonces,
¿Qué otra cosa? Dice, las esposas ayudan a que papá tome su lugar en la familia. Híjoles, ahora nosotras somos las híjoles. Las esposas ayudan a que papá tome su lugar en la familia. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo? Está simple, dicen Noé. Bueno. Bueno, la manera que nosotras como esposas podemos ayudar a que el corazón de papá sea sano o a que tome su lugar. Primero, orando por ellos, ¿verdad? Creo que eso ya no la sabemos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Check? Check. Ok. Bueno, amándolo, respetándolo, dándole su lugar. ¿Amén? Can we check? ¿Se oyeron menos checks? Come on, mujeres, sí podemos. Nosotras de mamás a veces somos crueles, oramos por nosotras, por nuestro trabajo, por nuestra comida, por nuestros hijos. ¿Y el esposo? ¿Cuál esposo? Ah, sí, mi esposo. A veces somos muy crueles. Pero bueno, las esposas. A ver, el chico que habló de la prisión decía, tengo traumas porque mi mamá fue una mujer con traumas. Y esa misma mujer atrás también tenía traumas, ¿verdad? Entonces, a veces las mujeres venimos con un ideal en nuestra cabeza de cómo debería ser nuestro esposo, ¿o no? Nosotros en nuestra cabeza decimos, esta es la lista de cosas que yo necesito que tenga mi esposo cuando se convierta en papá. Que esté presente, que ore por los hijos, que los ponga a dormir, que los cambie, que los bañe, que los lleve a la escuela, que los traiga, que les ponga lonche, que les cuente cuentos, que les amarre los zapatos, que le cambie el pañal. Sería interminable esta lista, ¿o no? ¿O solo a mí me pasó? A veces tenemos esa lista para nuestros esposos, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra cabeza tenemos un ideal de papá. A veces nosotros, como les conté, yo tuve ciertas cosas que dañaron mi estima como hija. Entonces, cuando yo me convertí en mamá, yo no quería que el papá de mis hijos repitiera la historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo miraba alguna fallita por ahí, híjole, ahí estaba yo con Elías. Te dije que no. Te he pedido tantas veces que le cuentes historias. Te digo que le hables. Te digo que, y aquí está mi hijo presente, el más grande. Entonces, no sé si él alguna vez se dio cuenta, ¿verdad? De lo que yo le decía a él, pero yo le decía a mi esposo, sal con ellos, háblales, felicítalo, apláudele, y estar ahí yo, no hombre. ¿Por qué? Por el concepto que yo tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo miraba a mis hijos chiquitos, yo me miraba reflejada en ellos y era donde yo decía, mi papá siempre me echó porras. Cuando yo iba a hacer actos en la escuela, mi papá era el que me llevaba y yo me sentía súper cuando mi papá lo hacía. Entonces, ¿qué tengo en mi cabeza? Que mi esposo tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, les tengo una noticia, mujeres. No es tu papá. No es tu papá. No. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos agarrar un tornillito que les apriete algo ahí en la cabeza para que se comporten como uno quiere. Pero ¿saben qué? No va a pasar. Al menos que nosotras le demos el lugar que les corresponde. Al menos que nosotras les demos ese respeto que necesitan. Fíjense que ahorita, desde que la pastora me invitó a compartir esta tarde, he estado poniendo más atención, ¿verdad? A la información de los padres, a la propaganda o la media acerca de los padres. Y es una burla, completamente. Es una burla. ¿Por qué? Porque aparece, el último que vi fue de un papá que estaba con sus calcetines todos rotos, con su camisa rota, que no sé qué más tiene, y dice, ay, ¿qué necesitarás para el Día del Padre? Ah, una taza, dice, y ja.
Eso no es chistoso, ¿verdad? O sea, es sarcástico, pero a veces esa es la realidad. O dígame por ejemplo, en México, sé que es muy fuerte la celebración de mamá, ¿verdad? Es muy fuerte la celebración de mamá. Pero ¿qué pasa con la celebración de papá? Cri, cri, cri. ¿Cuál celebración? Ajá. Ok, dice la pastora que aquí en Estados Unidos la celebración del Día del Padre cae en el lugar número 40 de celebraciones. ¡Wow! Qué triste, qué triste. Sí, entonces vamos a eso, ¿no? Que las mujeres podemos ayudar a nuestros esposos a cumplir ese papel de padre, ¿verdad? ¿Cómo? Respetándolos, ¿verdad? Yo me recuerdo que para mí, cuando mis hijos estaban chicos, yo siempre he respetado a mi esposo, pero en ese entonces yo como que mi carácter de mamá, ¿verdad? Se ponía a la altura de la autoridad de mi esposo, ¿verdad? Entonces, no, es que ellos no necesitan eso, necesitan esto. Y no, mi esposo me decía, no, calmada, no les va a pasar nada. ¿Verdad? Tal vez mi necesidad estaba hasta aquí y él decía, lo normalizaba tanto y yo me enojaba tanto porque, ¿por qué? Entonces hay una dinámica, ¿verdad? Que pasa en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos ese ideal de papá. Nosotras no podemos cambiar a nuestra pareja. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotras lamentablemente no podemos cambiarlos, pero sí podemos respetarlos, ¿verdad? Yo me recuerdo que muchas veces, tal vez yo tenía una opinión acerca de una decisión y mi esposo obviamente su propia opinión. Entonces yo decía, bueno, si se equivoca, va a ser responsabilidad de él, no mía. Entonces, y a veces yo estaba ahí, a ver a qué hora se equivoca, a ver a qué hora se equivoca. Y no se equivoca. Gracias a Dios tengo un hombre que ama a Dios y que usa mucho la sabiduría, pero en mí se despertaban esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa imagen dañada que yo traía de mi papá. Entonces, les quiero decir que los esposos, los papás que están acá, no son perfectos, pero están tratando su mejor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir a Efesios 5, del 21 al 33, pero tal vez no lo vamos a leer todo. Efesios 5, a partir del versículo 21. Si lo tienen, me dicen amén. Bueno, dice, aquí en mi versión de NTV dice relaciones guiadas por el Espíritu. Y luego dice 2 puntos, el matrimonio. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa 2 puntos. Léase con atención. Sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Amén, dice. Para los maridos, eso significa 2 puntos. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y bueno, ahí ustedes tienen tarea de leer el resto. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que hay un orden, ¿verdad? Entonces, mujeres, especialmente las que no están casadas, pongan atención. Demos el lugar a nuestro esposo que a él le corresponde. A veces nos cuesta, a veces decimos, es que no sabe, es que no puedo creer que no puedas hacer esto. Yo me recuerdo que antes yo le decía a mi esposo, ¿en qué estás pensando?
¿Nada? ¿Cómo nada? Pues sin nada. Pero es que ¿cómo es posible que no estés pensando en algo? Pues no estoy pensando en algo. Luego, con el paso del tiempo, he aprendido que tienen un folder en el cerebro, un folder que se llama nada. Nadaland. ¿Y cómo me costó a mí entender eso? No sé si a ustedes les ha pasado, hermanitas, pero a mí sí me pasó. Yo dije, ay, no puede ser. ¿Cómo que tienen un folder de nada? ¿En qué momento tienen un espacio en el cerebro para nada? Si yo no estoy haciendo algo, estoy pensando en algo, ¿no? Las mujeres así nos pasa, perdón, hombres, a veces nuestro cerebro, no a veces, nuestro cerebro tiene hámster siempre corriendo, siempre. Pero nosotras podemos ayudar a nuestros esposos. Regresemos al versículo más seriecitas. Por favor, a eso, ¿no? De dar ese lugar. En estos días, como les he mencionado, se está perdiendo ese orden, ese diseño de parte de Dios, se está perdiendo. Aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque, ay, sí, las mujeres que salgan adelante, las mujeres son líderes, las mujeres. Y claro que sí, podemos ser líderes, podemos enseñar, podemos triunfar. Pero tenemos que tener cuidado de seguir ese patrón, ese orden de Dios. No voy a poder yo salir adelante de mi esposo. Yo siempre voy a estar abajo. ¿Por qué? Aunque no me guste. La Biblia lo dice. Estén sujetas a sus esposos en todo. Y cuando dice todo es todo, ¿verdad? Entonces nosotras como mujeres le vamos a ayudar mucho a nuestro esposo a cumplir con su papel de padre cuando nosotras le damos ese lugar que él se merece. ¿Se va a equivocar? Sí. ¿No lo va a querer hacer? También. Pero ¿saben qué? Ellos son responsables de su casa. Amén. Ya me estoy extendiendo, creo. Ya agarré aviada. Ok. La última dice, rompiendo maldiciones generacionales, machismo y feminismo. Ay, esto es un problema muy serio porque en nuestra cultura latina, las mujeres tomamos el cargo de la casa, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso, en el aspecto que, ¿verdad? Nos ha tocado que el esposo sale al trabajo, no está en casa todo el día y nosotras las mujeres nos quedamos en casa. Eso es allá en América Latina, ¿verdad? La mayoría de familias funcionan así. Papá sale a trabajar, mamá se queda en casa con los hijos cuidando de la casa y de los niños. Aquí casi nunca es así. Aquí, por las necesidades del estilo de vida que tenemos, mamá y papá salen a trabajar, ¿verdad? Entonces, es un poquito más, ¿cómo se dice? Como de igualdad, quisiera decir, o que es igual, pero en nuestros países, nuestros padres, ¿verdad? Tal vez así nos enseñaron, ¿verdad? De que papá solo sale a trabajar y regresa y ya no hace nada más, ¿verdad? Pero eso se convirtió en un machismo, ¿no? Pues yo soy el hombre de la casa, yo salgo a trabajar, me rompo la espalda trabajando, estoy bajo el sol todo el día y quieres que venga, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Y nosotras, ¿verdad? Ok, yo cuido a los niños, yo hago la cama, yo llevo a los niños a la escuela, yo compro la comida, yo cocino, yo hago esto. Pero ahora, como les estoy diciendo, está saltando mucho el feminismo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que pelear no solo contra el machismo, pero también contra el feminismo, ¿verdad? De aquella mujer que dice, no, pues tú también lo vas a hacer, chiquito, ¿verdad? Entonces tampoco tiene que ser esa la actitud. Yo entiendo que nosotros en casa nos podemos compartir las responsabilidades, las tareas, pero no significa que yo me voy a poner de linda a descansar y mi esposo lo va a hacer todo, ¿verdad? Claro, él a veces me da chance a mí, ¿verdad? Dice, no, descansa un ratito, ¿verdad? Y pues yo me aprovecho a veces, porque por cierto me consienten mucho, pero
tenemos que romper esas maldiciones, ¿verdad? El decir, no, pues yo soy el que salgo a trabajar y esa es toda mi tarea. No es esa toda tu tarea. Lo siento. En el Señor, nosotros sabemos que el papá juega un papel muy importante y las estadísticas lo reflejan. Bueno, entonces, ¿cómo le ayudamos, mujeres, a los hombres para que tomen su lugar en casa? Dándole su lugar, respetándolo, ¿verdad? Sí, yo sé que toma tiempo, a veces es un proceso, especialmente si venimos de una casa donde no nos enseñaron, ¿verdad? O que no estuvo papá presente, es difícil tener esa sujeción hacia nuestro esposo, ¿verdad? Bueno, si pasamos a la siguiente, por favor. Y lamento que esta información esté solo en inglés. Pero dice que muchos papás, dice, se sienten apagados, se sienten aislados o excluidos, ¿verdad? Dice que un 40% le gustaría estar involucrado en criar a sus hijos, pero se siente que su pareja interfiere con su envolvimiento en esto. Entonces, esta encuesta fue hecha, estoy tratando de ver qué año, creo que fue en el 2018, pero no hace mucho tiempo. Entonces, dice que muchos papás, muchos hombres, o sea, los dads, ¿verdad?, se sienten así, pero el 43% piensa que su compañero o que su compañera toma mucho control del parenting. Y esto a veces, estas estadísticas están cambiando, porque antes, pues no había ningún interés de parte de papá, era nada más como un 20% de los papás que querían estar involucrados, pero ahora está creciendo ese número, está incrementando el número de los papás que se quieren involucrar en la crianza de los hijos, ¿verdad? A veces, como les digo, en nuestra cultura es muy usual que solo las mujeres sepamos cómo cuidar a los niños y los papás les decíamos, ¿sabes qué? Mejor vete por allá, yo lo hago mejor, ¿verdad? Entonces, pero las estadísticas dicen que eso está cambiando en este momento. Si me pasan la siguiente. Ok. Ahí dice que entonces que todo el mundo está de acuerdo que los papás son importantes y merecen más crédito por lo que hacen. 84% de los padres creen que los niños son mejores cuando están los dos papás involucrados. Entonces, creo que esto es muy correcto, ¿no? Creo que hay una diferencia cuando están los dos padres. Se pueden desarrollar los niños de mejor manera. Y hay un 84% de padres que sí creen eso, ¿no? Que es mejor cuando los dos papás están involucrados. Fíjense que antes, cuando mis hijos estaban chicos, yo tenía ese limitante que decía, no los juegues tan duro, no los tires así en el suelo, no jueguen de peleitas, ¿verdad? Porque yo tenía, no sé, uno de mamá es como más delicado, el papel de la maestra, el papel de más delicada. Y cuando mi esposo jugaba así rudo, digamos, con ellos de peleitas o algo así, yo decía, lo vas a lastimar, cuidado, lo vas a romper. ¡Ay! Pero aprendí, y esa fue una lección muy grande para mí, que los papás juegan de diferente manera que las mamás. Nunca esperemos que nuestros esposos cuiden a los bebés igual que nosotras, ¿verdad? Porque ese es el error más grande. Ellos tienen su manera y nosotras tenemos la manera. Nosotras estamos diseñadas para proveer ese, ¿cómo se dice? Nurture, esas caricias, ¿no? Ese acercamiento, besitos, abrazos, caricias, y los hombres no. Los hombres necesitan tener. Y las niñas se benefician mucho de esto, de todo esto. Ya casi terminamos. Si pasan a la diapositiva número 12, por favor. La siguiente, una más. Ahí está.
Ok, ¿qué pasa cuando un papá está sano y restaurado? Número 1, podrá ser exitoso. Y eso creo que es obvio, ¿verdad? Eso es algo que dice, si nosotros apoyamos a papá, si papá se puede involucrar en la crianza de sus hijos, si mamá le da ese lugar de respeto al papá, él va a ser exitoso, se va a sentir pleno. Porque aunque ellos no hablen mucho de sus sentimientos, aunque ellos no estén diciendo, ay, es que tú no me apoyas, ay, es que no me echas porras, cuando nosotros naturalmente les proveemos eso a nuestros esposos, ellos se van a sentir exitosos. Tal vez sí lo son, pero a veces no lo sienten porque nosotras no colaboramos en dejárselo saber. La otra dice, estará presente para sus hijos. Cuando nosotros dejamos que papá aprenda, ¿verdad?, habilidades para estar con sus hijos, cuando nosotros dejamos que ellos retocen y hagan peleitas con los hijos, al papá le va a gustar estar presente, ¿no? Yo creo que, sí, pero si nosotros, ay no, así no, dámelo. No, así no, ¿verdad? Los papás necesitan estar involucrados en todo aspecto de la crianza de los hijos. La otra dice, marcará el cambio a la nueva generación de los padres. Y eso es lo que queremos, ¿no? De que los padres que son padres ahora puedan impactar tanto a la siguiente generación para crear esa estabilidad, para marcar la diferencia, ¿no? Para tomar su lugar y decir, no, mis hijos van a ser estables, mis hijos, yo voy a estar presente para mis hijos, yo voy a orar por mis hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos que los papás sean quien marque esa diferencia. Dice, proveerá estabilidad emocional y física y espiritual para su casa. Eso es lo que queremos de los padres, ¿verdad? Un papá conforme al corazón de Dios es aquel que provee en las 3 áreas de nuestra vida de hijos, ¿no? Tenemos alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando los padres están presentes, proveen esa estabilidad en la vida de un niño, ¿verdad? Y nosotros podemos notar en las niñas especialmente, podemos notar cuando el papá está presente. ¿Por qué? Porque se siente segura de sí misma, toma decisiones rápido, procesa muy rápido y se vuelve independiente a temprana edad también, ¿verdad? Entonces hay muchos beneficios cuando los padres están presentes. Vamos a ver. Si me regresan una, por favor. Esa. Gracias. Dice, el papá de hoy se siente más involucrado y más, que provee más afecto que sus propios padres. Aquí hay muchos jóvenes que son, o muchos padres jóvenes, ¿no? Entonces dice que el 52% dice, según la encuesta, que muestran más afecto hacia sus hijos, o sea, que son más verbales, ¿verdad? Tal vez antes, no sé si ustedes han conocido o se recuerdan de sus abuelitos o sus tíos, que tal vez no decían nada, ¿verdad? Solo estaban ahí en compañía o le decían a la abuelita, dale unos cuantos dulces ahí a los nietos, llévales fruta a ellos, ¿verdad? Pero nunca verbalizaban ellos. Ahora en estos días un 52% dice que muestran más afecto a sus hijos. Un 47% participa en más juego tiempo de juego y otro tiempo de calidad. Ahora los papás, los más jóvenes, y esto es para los millennials, me parece, que quieren participar más, que quieren estar más presentes para sus hijos. O sea que todo esto está cambiando, las estadísticas están cambiando. Y si las estadísticas afuera están cambiando, aquí en la iglesia también se puede lograr esto, ¿verdad? Un 46% dice que lee más con sus hijos, espero que sí. Y el 54% dicen más I love you y más expresiones de amor. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Yo creo que antes, yo la verdad me recuerdo de mi abuelo, yo nunca me recuerdo que él me haya dicho I love you o te quiero o te amo, mija. No, él demostraba su amor de otra manera, pero nunca lo verbalizaba. Y es tan importante que los padres de ahora estén verbalizando, ¿verdad? O que nosotros ahora de abuelos, o por lo menos yo, siento que estoy verbalizando más. I love you, te amo,
eres especial, te quiero, te extraño. Y a veces no es natural en un papá que diga todo eso, pero sin embargo, esta nueva generación de padres se está viendo que hay un 54% de que sí lo están implementando. O sea que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede incrementar esos números. Y bueno, vamos a cerrar ya. Si me acompañan a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Oh, ya está, ok. Entonces lo leemos y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces dice que el espíritu de adopción o el Espíritu Santo es el que nos da convicción de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces yo quiero que esta tarde todos los papás recuerden eso, de que ustedes están hechos para ser esa figura tan importante en la vida de sus hijos, que están hechos para proveer eso que mamá no puede proveer, que son importantes en la vida de la familia, que pueden ustedes hacer un gran cambio en la nueva generación. Amén. Y queremos que si necesitan ayuda, que la empiecen a buscar. Nunca es tarde para reparar, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros podemos apoyar. Y ahora vamos a terminar con el último video, por favor. Todos dicen, yo moriría por mis hijos. Pero aquí la pregunta es, ¿vivirías por ellos? ¿Dejarías tus vicios por ellos? ¿Mejorarías tus hábitos por ellos? ¿Sanarías tu mente por ellos? ¿Dejarías tu pasado atrás por ellos? ¿Mejorarías tu actitud por ellos? Tus hijos no necesitan que mueras por ellos, necesitan que vivas por ellos y le brindes una mejor vida de la que tú viviste. Amén. Entonces, si gustan ponerse de pie.